Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana y quiero continuar con la serie Gestión Emocional. Y en esta ocasión quisiera hablar de las emociones como un cartero portador de una correspondencia, de un mensaje. Diremos que las emociones son un sistema de señales que nos dan información que necesitamos en un momento determinado para poder organizar nuestra conducta y orientar nuestras acciones. Y cada una de las emociones, miedo, rabia, tristeza, dolor, alegría, etcétera, son signos que nos ayudan a prepararnos para responder a diferentes situaciones. En ese sentido, las emociones nos brindan la dirección que requerimos para actuar en cada situación. Las emociones nos dan una referencia acertada, válida, útil de lo que nos sucede en un momento determinado y de la energía adecuada para actuar ante esa situación. Por otra parte, las emociones como señales o carteros nos ayudan a ser conscientes de nuestras necesidades. Las emociones son señales que expresan necesidades, ¿verdad? Y las emociones surgen precisamente para comunicar una necesidad. Las emociones nos informan de nuestras necesidades. Y ahí hay una sabiduría organísmica y un sentido ecológico en cada emoción. Cada emoción nos informa de una necesidad que se ha abierto en un momento determinado en nuestra vida. Así, por ejemplo, la rabia nos informa que alguien ha traspasado nuestros límites o ha cometido una injusticia contra nosotros y nos prepara de alguna manera para defendernos. El dolor nos dice que apareció una herida y produce en nosotros la disposición a retraernos para tratar la herida. El miedo nos comunica que está en jaque o en peligro nuestra vida y que tenemos necesidad de seguridad y de tomar medidas preventivas, y nos prepara en ese sentido para protegernos, tomando unas respuestas de huida o de ataque. El placer nos ayuda a tomar conciencia de que nuestras necesidades están satisfechas. La tristeza nos susurra el valor de lo perdido y nos prepara así para un proceso de duelo. Y cada emoción tiene su propio mensaje, intensidad, su propia voz, su propia correspondencia que quiere entregarnos, informándonos de una necesidad, y que nosotros debemos, ¿verdad?, tener apertura para recibir esa correspondencia, leerla y tomar acción. En ese sentido, diremos que las emociones actúan como un cartero, y yo diría como un cartero muy persistente. Las emociones son como un cartero que trae un mensaje y nosotros podemos optar por rehusarnos a recibir el mensaje o por aceptar el mensaje del cartero. Si nos resistimos a recibir el mensaje, el cartero buscará formas de hacernos llegar la correspondencia. Ese es su trabajo y por eso le pagan. Y si continuamos sin abrirle la vuelta, él utilizará otras técnicas cada vez más inoportunas, incisivas y desagradables. Y esto es justo lo que hace nuestro cerebro. Nos manda emociones, nos manda mensajeros que nos hablan de nuestras necesidades. Y nosotros necesitamos entender que las emociones no simplemente nos ocurren, que emergen de nuestro interior siempre para comunicar algo, siempre para informar de una necesidad. Y en ese sentido, las emociones nos brindan una mirada de lo que sucede con nosotros, de nuestra piel hacia adentro en un momento determinado. Y por eso es tan importante escuchar su voz, porque todo lo que nos sucede, entendido adecuadamente, nos conduce a nosotros mismos. Conocer qué ocurre en nosotros es conocernos a nosotros mismos, lo que nos habilita para comprender y manejar mejor nuestro comportamiento y nuestro entorno. De modo que conviene recibir la carta del cartero. Pero repito, podemos abrir esos mensajes, hacer contacto con su contenido, vale decir, sentir las emociones y tomar conciencia de lo que quiere comunicarnos, o podemos rechazarlas y reprimirlas, ignorarlas, invalidarlas, disimularlas, negarlas, racionalizarlas. Pero cuando las reprimimos nos ponemos en desventaja para enfrentar las demandas del entorno y eso nos hace más vulnerables. Por lo tanto, experimentar y vivenciar las emociones es fundamental para aprender a percibirnos de lo que ellas nos quieren comunicar, para tomar conciencia de lo que está pasando con nuestra vida en un momento determinado y para poder entonces organizar una conducta para satisfacer nuestras necesidades. Pero si no le abrimos la puerta, pues el cartero va a seguir insistiendo, va a llamar nuestra atención, porque él es muy diligente. Y entonces aparecerán las primeras manifestaciones físicas y psicológicas de que no hemos recibido la carta del cartero.
aparecerán, por ejemplo, contracciones musculares, insomnio, malestares físicos, ansiedad, irritabilidad. Y no es más que el cartero dándonos una llamada de atención. Pero si nos detenemos a recibir la carta, vale decir, a escuchar nuestras emociones, nuestro malestar va a desaparecer en la medida que nos permitimos experimentar con libertad nuestras emociones. Pero al no escuchar las emociones, sobre todo las desagradables, y recibir su mensaje, nos quedamos solos con las sensaciones que se hacen puro padecimiento y con el puro impulso actual desde la emoción, sin apoyarnos con la cognición, y eso puede ser muy, pero muy perturbador. Ahora, el problema no es la emoción, es solo un mensajero, no tenemos que matar al mensajero, el problema es otro, el problema es una necesidad que está surgiendo y que no está siendo atendida porque no queremos recibir la carta del cartero. Hasta el próximo